Esta niña vendía gominolas en la calle para ayudar a su padre, que le dijo que era pobre. Un día, le vio vestido de traje en un hotel de lujo junto a una mujer. Jamás creerías el final. Sofía había aprendido desde muy pequeña que la vida no siempre era fácil. A los 11 años, ya conocía de primera mano lo que significaba luchar por sobrevivir. Vivía con su padre en un barrio humilde de la ciudad, en un pequeño departamento que apenas lograba protegerlos del frío en invierno o del calor abrasador en verano. Las paredes eran delgadas, el suelo de madera crujía bajo sus pies, y la pintura de las ventanas se estaba desconchando por el paso del tiempo. A pesar de todo esto, aquel lugar siempre había sido su hogar, y lo más importante, era el único lugar en el mundo donde se sentía a salvo con su padre, el hombre que lo era todo para ella. Desde que tenía memoria, Sofía había escuchado historias sobre su madre. Según su padre, ella había muerto cuando Sofía era muy pequeña, casi un bebé, víctima de una enfermedad que llegó repentinamente y se la llevó en cuestión de semanas. Sofía creció con solo algunos recuerdos vagos de su madre, como un perfume que parecía envolverse en el aire en las mañanas, o una risa cálida que a veces resonaba en sus sueños. Pero, más allá de esos recuerdos borrosos, lo único que tenía eran las historias que su padre le contaba antes de dormir, sentados juntos en el viejo sofá que había resistido los años y el desgaste. Él le hablaba de lo amorosa que había sido su madre, de cómo le encantaba cantarle canciones de cuna y cómo solía llenarla de besos y abrazos. Sofía siempre lo escuchaba con atención, aferrándose a cada palabra, construyendo en su mente la imagen de una madre ideal, una mujer a la que amaba profundamente, aunque ya no estuviera presente en su vida. A pesar de la tristeza que envolvía a su familia, Sofía y su padre encontraron maneras de seguir adelante. El padre de Sofía trabajaba en todo tipo de empleos temporales. Era un hombre fuerte, de manos ásperas y rostro marcado por el esfuerzo. Había trabajado como obrero, albañil, jardinero, e incluso en los mercados locales, siempre buscando cualquier oportunidad que le permitiera llevar comida a la mesa. Aunque la vida nunca fue fácil, había algo en la relación entre Sofía y su padre que hacía que los momentos difíciles fueran soportables. Ambos se cuidaban mutuamente, y en esos pequeños gestos de cariño se encontraba el refugio que les permitía sobrellevar las dificultades. Sin embargo, a medida que Sofía fue creciendo, se dio cuenta de que las cosas se estaban complicando más y más. Su padre cada vez llegaba más cansado a casa, sus manos más ásperas, su espalda más encorvada, y su rostro siempre lucía una expresión de preocupación. Las facturas se acumulaban, las deudas crecían, y el dinero simplemente no alcanzaba para todo. Una tarde, después de escuchar cómo su padre murmuraba preocupado mientras revisaba las cuentas del mes, Sofía tomó una decisión. Sabía que su padre hacía todo lo posible por mantenerlos a flote, pero también sabía que, a pesar de su corta edad, tenía que ayudar de alguna manera. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su padre se desmoronaba bajo el peso de las responsabilidades. Así fue como surgió la idea de vender gominolas en la plaza del pueblo. Sofía había notado que a los niños que jugaban en la plaza les encantaban los dulces, y que muchas veces sus padres les compraban pequeñas chucherías de los vendedores ambulantes. Pensó que, si compraba bolsas de gominolas al por mayor, podría empaquetarlas en pequeñas bolsitas y venderlas a un precio accesible para los otros niños. Con el poco dinero que tenía ahorrado en su alcancía, decidió intentarlo. Fue a una tienda mayorista cercana, donde compró su primera gran bolsa de gominolas. La llevó a casa, y con la ayuda de su vecina, la señora Carmen, una mujer mayor que vivía en el mismo edificio y que siempre había sido como una abuela para ella, Sofía empaquetó cada gominola en pequeñas bolsas de plástico. «Te felicito, Sofía», dijo la señora Carmen, sonriéndole con cariño mientras le pasaba otra bolsita. «Eres una niña muy trabajadora. Tu padre estará orgulloso de ti». Sofía sonrió tímidamente, pero en el fondo sentía una mezcla de nervios y emoción. No sabía si el plan funcionaría, pero tenía que intentarlo. No podía quedarse quieta sin hacer nada mientras veía a su padre luchar solo. El primer día en la plaza fue una prueba de valor para Sofía. Llevaba consigo una canasta con todas las bolsitas de gominolas, y se sentía muy pequeña en medio del bullicio de la plaza, donde la gente iba y venía, cada uno ocupado en sus propios asuntos. Los primeros minutos, Sofía no se atrevía a acercarse a nadie. Sentía un nudo en el estómago y su mente estaba llena de dudas. ¿Y si nadie le compraba? ¿Y si la gente la miraba mal? Pero entonces recordó la cara de su padre, agotado y preocupado, y eso le dio fuerzas. No podía rendirse tan fácilmente.
Gominolas. Gritó con voz temblorosa. Gominolas dulces y deliciosas. Al principio, la gente solo pasaba junto a ella sin prestarle mucha atención. Pero poco a poco, los niños comenzaron a acercarse, atraídos por los colores brillantes de las gominolas en las bolsas. Los padres, al ver la dulzura y la valentía de aquella pequeña niña vendiendo dulces, comenzaron a comprarle, más por el gesto que por los dulces en sí. ¡Qué niña tan trabajadora!, decían algunas madres mientras le compraban una bolsita para sus hijos. Sigue así, pequeña. Gracias, decía Sofía, sonriendo tímidamente cada vez que lograba vender una bolsa. Al final del día, Sofía había vendido casi todas las gominolas, y en su pequeña cartera tenía más dinero del que había imaginado. No era mucho, pero para ella era un gran logro. Corrió de vuelta a casa, emocionada por contarle a su padre lo que había logrado. «Papá. Papá», exclamó, entrando corriendo en casa. «Mira lo que conseguí». Su padre, sorprendido, dejó de lado los papeles que estaba revisando y la miró. Cuando vio la pequeña cantidad de dinero que Sofía le extendía con orgullo, una mezcla de emociones cruzó por su rostro. Al principio, parecía confundido y preocupado. ¿Su pequeña hija había estado trabajando en la calle? Pero luego, al ver la expresión de felicidad y orgullo en su rostro, no pudo evitar sonreír. La abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. «Eres increíble, Sofía», dijo su padre, besándole la frente. «No tenías que hacer esto, pero te lo agradezco muchísimo». «Quiero ayudar, papá», respondió ella, mirándolo con determinación. «No quiero que sigas cargando todo solo». Su padre suspiró, incapaz de ocultar el cansancio que llevaba en su interior. Por un lado, estaba profundamente conmovido por el esfuerzo de su hija. Por el otro, no podía evitar sentirse mal al ver que su pequeña ya estaba tomando responsabilidades que no le correspondían. Sin embargo, no quiso quitarle la ilusión. Sofía estaba decidida a ayudar, y él no tenía el corazón para negarle esa pequeña victoria. Y así, todos los días después de la escuela, Sofía continuó yendo a la plaza a vender sus gominolas. Se convirtió en una figura familiar en la zona, y muchos vecinos comenzaron a comprarle simplemente para apoyarla. Algunos incluso le dejaban más dinero del que costaban los dulces, diciéndole que guardara el cambio para su propio ahorro. Durante meses, todo parecía ir bien. Aunque la vida seguía siendo difícil, Sofía sentía que estaba haciendo su parte para aliviar la carga de su padre. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Su padre, que siempre había sido abierto y cercano a ella, comenzó a comportarse de manera extraña. A veces llegaba tarde a casa sin explicación, y cuando Sofía le preguntaba dónde había estado, él siempre le daba respuestas vagas o cambiaba de tema rápidamente. Otras veces, parecía ausente, como si estuviera preocupado por algo más que las facturas o el trabajo. Sofía notó que había días en los que su padre salía de casa muy bien vestido, algo completamente inusual para él, que siempre llevaba ropa sencilla y desgastada. Una tarde, después de vender sus gominolas en la plaza como de costumbre, ocurrió algo que Sofía nunca hubiera imaginado. Estaba sentada en su habitual esquina de la plaza, observando a la gente pasar mientras organizaba sus últimas bolsitas de gominolas. De repente, vio a lo lejos a un hombre caminando por la calle en dirección al hotel más lujoso del pueblo. Llevaba un traje impecable, algo que no era común en esa parte de la ciudad. Al principio, Sofía no le prestó mucha atención, pero cuando el hombre se acercó lo suficiente, su corazón dio un vuelco. Era su padre. Sofía frunció el ceño, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Su padre, vestido de traje, caminando hacia un hotel de lujo. Algo no cuadraba. Sofía se quedó paralizada, sus manos detuvieron el movimiento mecánico de organizar las gominolas en la canasta, y su mente intentó procesar lo que sus ojos estaban viendo. Su padre, vestido de traje, con la espalda recta y una expresión seria, caminaba con paso firme hacia la entrada del hotel. Era un lugar de lujo, un edificio que destacaba en medio de las modestas tiendas y plazas del barrio. Sofía lo había visto muchas veces, pero jamás se le habría ocurrido entrar en un sitio así. Ni siquiera su padre, con todos sus sacrificios, podría haber soñado con entrar allí. Pero allí estaba, caminando como si fuera alguien más, alguien distinto al hombre sencillo que ella conocía. Su curiosidad, mezclada con una creciente sensación de inquietud,
la empujó a levantarse de su puesto de venta. Con el corazón latiéndole con fuerza, recogió su canasta y siguió a su padre a una distancia segura. No sabía por qué lo estaba haciendo, pero algo dentro de ella la impulsaba a descubrir qué estaba pasando. ¿Por qué su padre estaba en ese lugar? ¿Y por qué vestía un traje tan elegante, cuando ella sabía que apenas podían permitirse lo básico? Lo siguió hasta la entrada del hotel, donde lo vio detenerse junto a una mujer que lo esperaba en el vestíbulo. Desde la distancia, Sofía no pudo distinguir el rostro de la mujer con claridad, pero notó que era alta, delgada y estaba vestida con ropa cara, un elegante vestido de color oscuro que contrastaba con el entorno. La mujer se acercó a su padre, y él la saludó con una ligera inclinación de cabeza, como si compartieran una complicidad que Sofía nunca había visto antes. Lo que ocurrió después fue lo que realmente la dejó sin aliento. La mujer sonrió y extendió los brazos hacia él, y para sorpresa de Sofía, su padre la abrazó. No fue un abrazo formal o cortés. Fue un abrazo cálido, familiar, como si los dos se conocieran desde hace mucho tiempo. Sofía sintió una punzada en el estómago, como si algo dentro de ella se rompiera. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su padre la abrazaba de esa manera? Y lo más inquietante, ¿por qué su padre nunca le había mencionado a alguien así? Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo cuando la mujer se volvió ligeramente, y el rostro de la desconocida quedó a la vista. En ese instante, el mundo de Sofía se detuvo. Sus piernas se volvieron de gelatina y casi dejó caer su canasta al suelo. No podía ser verdad. No podía estar viendo lo que sus ojos le decían. Era imposible. Pero allí estaba, de pie frente a ella, la imagen de una mujer que Sofía solo había visto en fotos viejas y en sus propios recuerdos borrosos de la infancia. Era su madre. El shock fue tan fuerte que Sofía tuvo que apoyarse contra una de las columnas cercanas para no perder el equilibrio. La mujer, su madre, aquella madre que su padre le había dicho que había muerto años atrás, estaba viva. Y no solo viva, sino allí, de pie, en un hotel de lujo, abrazando a su padre como si todo fuera perfectamente normal. Una mezcla de confusión, ira y miedo empezó a agolparse en su pecho. Nada de lo que había creído hasta ese momento tenía sentido. Todo lo que su padre le había contado, la historia de la muerte de su madre, su dolor, sus lágrimas, había sido una mentira. Sofía no sabía qué hacer. Su mente estaba nublada, atrapada entre la incredulidad y la rabia. Se quedó allí, escondida entre las sombras, observando cómo su padre y su madre hablaban tranquilamente, como si no hubiera pasado nada, como si los últimos 11 años de su vida no hubieran sido una mentira monumental. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y por un instante, no supo si debía enfrentarlos o simplemente huir. Finalmente, como si su cuerpo actuara por impulso, decidió seguirlos. Los observó mientras entraban juntos al lujoso vestíbulo del hotel, caminando lado a lado, ajenos al caos emocional que habían desatado en la mente de Sofía. Sintió que sus manos temblaban, pero no podía detenerse. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender qué estaba ocurriendo. Entró al hotel con cuidado, manteniéndose a una distancia segura para no ser vista. Mientras avanzaba, la atmósfera del lugar la abrumaba. Las lámparas de cristal brillaban con una luz cálida y suave, y el suelo de mármol relucía bajo sus pies. Nunca había estado en un lugar tan elegante, y la sensación de no pertenecer allí la invadió por un momento. Pero no dejó que eso la distrajera. Mantuvo la vista fija en su padre y la mujer, que seguían caminando hacia el fondo del vestíbulo. Los observó entrar en un ascensor, y su corazón se aceleró aún más. No podía seguirlos más de cerca sin ser descubierta. En lugar de eso, esperó hasta que las puertas del ascensor se cerraron y luego se acercó rápidamente al panel de control. Miró la pantalla y vio que el ascensor había subido hasta el piso más alto, el 10º. Sin pensarlo 2 veces, Sofía decidió subir por las escaleras. No era una niña acostumbrada a los ascensores ni a la opulencia de un hotel como ese, pero nada de eso importaba ahora. Lo único que quería era respuestas. Subió los escalones a toda prisa, su mente inundada de preguntas. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también aumentaba su miedo. ¿Qué encontraría en ese piso? ¿Qué explicación podrían darle su padre y esa mujer? ¿Cómo era posible que su madre, a quien había llorado durante años, estuviera viva y paseando junto a su padre sin que Sofía supiera nada?
Cuando finalmente llegó al último piso, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sofía caminó por el pasillo, su respiración entrecortada por el esfuerzo de la subida, pero sobre todo, por la tensión que sentía. Se detuvo frente a una de las puertas, la misma que había visto cerrarse después de que su padre y la mujer entraran. Escuchó voces al otro lado, pero no pudo distinguir lo que decían. Sentía una mezcla de ira y miedo, pero al mismo tiempo sabía que ya no podía dar marcha atrás. Con el corazón en la garganta, decidió tocar la puerta. Hubo un silencio repentino. Las voces al otro lado se callaron, y Sofía sintió como el tiempo se alargaba interminablemente. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente, y el rostro de su padre apareció frente a ella, con una expresión de sorpresa total. Él no dijo nada al principio, solo la miró como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sofía, susurró finalmente, pero su voz estaba cargada de nerviosismo. Antes de que él pudiera decir algo más, la figura de la mujer apareció detrás de él. Su madre. La misma mujer que durante años había estado ausente de su vida. La misma mujer que, según su padre, había muerto hacía tanto tiempo. Sofía sintió como la ira contenida durante tantos años explotaba dentro de ella. ¿Qué está pasando?, exigió, su voz temblorosa y cargada de dolor. ¿Por qué está viva? ¿Por qué me mentiste? Su padre intentó hablar, pero no pudo encontrar las palabras. Su madre, por otro lado, la miraba con una mezcla de tristeza y arrepentimiento en sus ojos. Había lágrimas acumulándose en sus mejillas, y cuando habló, su voz sonó quebrada. Sofía, yo, no sé por dónde empezar. Pero Sofía no quería explicaciones vagas. Quería la verdad, toda la verdad. Y la quería ahora. Sofía no podía contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cada segundo que pasaba miraba a esas dos personas frente a ella, una mezcla de amor, traición y confusión la abrumaba. Durante años, había construido en su mente una vida con una madre que nunca conoció, idealizándola, llorándola, sintiendo su ausencia en cada paso. Ahora, esa mujer estaba viva, y lo que más dolía no era solo la mentira, sino el hecho de que su padre, la persona en quien más confiaba, había sido quien la había engañado. Quiero la verdad, papá, insistió Sofía, su voz quebrada pero llena de determinación. No más mentiras. Su padre bajó la mirada, claramente afectado por la situación. Durante unos largos segundos, ninguno de los tres dijo nada. El silencio era pesado, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso, sofocante. Finalmente, su padre respiró hondo, pero cuando iba a hablar, fue su madre quien dio el primer paso. Es mi culpa, Sofía, dijo la mujer con un hilo de voz. No fue tu padre. Fui yo la que me fui. Sofía sintió un vacío en el estómago, como si todo lo que había conocido hasta ese momento se derrumbara de golpe. ¿Te fuiste?, repitió Sofía, apenas entendiendo lo que oía. ¿Cómo que te fuiste? Me dijeron que estabas muerta. Que habías muerto por una enfermedad. ¿Por qué? Su madre dio un paso hacia ella, pero Sofía retrocedió instintivamente. No podía soportar estar tan cerca de ella, no después de todo lo que había sufrido creyendo que la había perdido. Cuando eras pequeña, Sofía, su madre hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No estaba bien. Me sentía atrapada, ahogada por una vida que no podía soportar. Tu padre intentó ayudarme, pero nada de lo que él hacía era suficiente. Tenía miedo, estaba confundida, y tomé la decisión más cobarde que alguien puede tomar. Abandoné a mi familia. Te dejé a ti y a tu padre. Me fui sin decir adiós, porque no podía soportar la vida que llevaba. Sofía sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre eran como puñaladas. Durante años había creído que su madre había sido víctima de una tragedia inevitable, que había muerto de una enfermedad. Pero la verdad era aún más dolorosa, su madre la había abandonado por voluntad propia. ¿Me dejaste? Sofía sintió como el dolor en su pecho se transformaba en rabia. ¿Simplemente te fuiste? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Sentía una mezcla de ira y tristeza, incapaz de entender cómo alguien que se supone debía amarla y protegerla podía haberla dejado atrás tan fácilmente. Su padre,
que hasta ahora había estado en silencio, dio un paso al frente. Yo te mentí, Sofía, dijo con voz ronca, llena de culpa. Te dije que tu madre había muerto porque no sabía cómo explicarte la verdad. Eras muy pequeña, y pensé que sería menos doloroso para ti creer que ella había fallecido que saber que te había dejado. Yo no quería que crecieras con esa herida, pero al final, te causé otra. Sofía los miraba a ambos con una mezcla de incredulidad y furia. Por un lado, quería gritarles, exigirles respuestas, hacerles saber lo mucho que la habían herido. Pero por otro lado, sentía una tristeza tan profunda que apenas podía moverse. ¿Y ahora qué? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué volviste? Su madre bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Fue su padre quien habló de nuevo. Hace unos meses, ella volvió a la ciudad. Me buscó, me explicó lo que había pasado. Dijo que quería intentar reparar el daño, que quería volver a tu vida. Al principio, no quería saber nada. Estaba tan enfadado como tú lo estás ahora, pero, después de hablar, me di cuenta de que tú tenías derecho a conocer la verdad. Pero nunca supe cómo decírtelo. Tenía miedo de lo que esto te haría. Sofía sintió como si su corazón estuviera hecho pedazos. Por un lado, entendía que su padre había intentado protegerla, pero por otro, la mentira había sido tan grande que no sabía si podría perdonarlo. Y su madre, esa figura idealizada que había construido en su mente se desmoronaba. La mujer que tenía frente a ella no era la madre amorosa y cariñosa de sus sueños, sino una persona rota, llena de arrepentimiento, que había elegido marcharse cuando más la necesitaba. No sé si puedo perdonarlos, dijo finalmente Sofía, su voz ahogada por las lágrimas. No sé cómo voy a hacerlo. Me dejaron sola, me hicieron creer que todo era diferente. Viví toda mi vida pensando que mi madre había muerto. Me hicieron crecer en una mentira. El dolor en su voz era palpable. Su madre se llevó las manos al rostro, sollozando silenciosamente, mientras su padre bajaba la mirada, lleno de culpa. Pero ninguno de los dos intentó justificar sus acciones. Sabían que las heridas que le habían causado a Sofía eran profundas, y que tomaba tiempo para que sanaran, si es que eso era posible. Sofía, dijo su madre, con una voz quebrada. No puedo cambiar lo que hice. No puedo borrar el dolor que te causé ni la mentira que te hizo vivir tu padre. Pero estoy aquí ahora. No estoy pidiendo que me perdones, porque sé que no lo merezco, pero quiero hacer lo que pueda para reparar algo, lo que sea. Sofía la miró a los ojos, y en ese momento, lo único que sintió fue el peso abrumador de la traición. Su mundo había cambiado para siempre, y no estaba segura de si alguna vez podría volver a ser el mismo. Con el corazón roto, dio un paso atrás, sin poder soportar más la situación. Necesito tiempo, susurró. Necesito pensar. Sin esperar respuesta, Sofía salió corriendo por el pasillo del hotel. Los ojos llenos de lágrimas hacían que todo a su alrededor fuera borroso, pero no le importaba. Solo quería estar lejos de ellos, de esa verdad que acababa de descubrir, de ese dolor que la estaba desgarrando por dentro. Su padre, que hasta ahora había estado en silencio, dio un paso al frente. Yo te mentí, Sofía, dijo con voz ronca, llena de culpa. Te dije que tu madre había muerto porque no sabía cómo explicarte la verdad. Eras muy pequeña, y pensé que sería menos doloroso para ti creer que ella había fallecido que saber que te había dejado. Yo no quería que crecieras con esa herida, pero al final, te causé otra. Sofía los miraba a ambos con una mezcla de incredulidad y furia. Por un lado, quería gritarles, exigirles respuestas, hacerles saber lo mucho que la habían herido. Pero por otro lado, sentía una tristeza tan profunda que apenas podía moverse. ¿Y ahora qué? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué volviste? Su madre bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Fue su padre quien habló de nuevo. Hace unos meses, ella volvió a la ciudad. Me buscó, me explicó lo que había pasado. Dijo que quería intentar reparar el daño, que quería volver a tu vida. Al principio, no quería saber nada. Estaba tan enfadado como tú lo estás ahora, pero, después de hablar, me di cuenta de que tú tenías derecho a conocer la verdad.
Pero nunca supe cómo decírtelo. Tenía miedo de lo que esto te haría. Sofía sintió como si su corazón estuviera hecho pedazos. Por un lado, entendía que su padre había intentado protegerla, pero por otro, la mentira había sido tan grande que no sabía si podría perdonarlo. Y su madre, esa figura idealizada que había construido en su mente se desmoronaba. La mujer que tenía frente a ella no era la madre amorosa y cariñosa de sus sueños, sino una persona rota, llena de arrepentimiento, que había elegido marcharse cuando más la necesitaba. No sé si puedo perdonarlos, dijo finalmente Sofía, su voz ahogada por las lágrimas. No sé cómo voy a hacerlo. Me dejaron sola, me hicieron creer que todo era diferente. Viví toda mi vida pensando que mi madre había muerto. Me hicieron crecer en una mentira. El dolor en su voz era palpable. Su madre se llevó las manos al rostro, sollozando silenciosamente, mientras su padre bajaba la mirada, lleno de culpa. Pero ninguno de los dos intentó justificar sus acciones. Sabían que las heridas que le habían causado a Sofía eran profundas, y que tomaba tiempo para que sanaran, si es que eso era posible. Sofía, dijo su madre, con una voz quebrada. No puedo cambiar lo que hice. No puedo borrar el dolor que te causé ni la mentira que te hizo vivir tu padre. Pero estoy aquí ahora. No estoy pidiendo que me perdones, porque sé que no lo merezco, pero quiero hacer lo que pueda para reparar algo, lo que sea. Sofía la miró a los ojos, y en ese momento, lo único que sintió fue el peso abrumador de la traición. Su mundo había cambiado para siempre, y no estaba segura de si alguna vez podría volver a ser el mismo. Con el corazón roto, dio un paso atrás, sin poder soportar más la situación. Necesito tiempo, susurró. Necesito pensar. Sin esperar respuesta, Sofía salió corriendo por el pasillo del hotel. Los ojos llenos de lágrimas hacían que todo a su alrededor fuera borroso, pero no le importaba. Solo quería estar lejos de ellos, de esa verdad que acababa de descubrir, de ese dolor que la estaba desgarrando por dentro.